tiene un problema a nivel de los pulmones, de que tiene proceso neumónico o alguna cuestión así, después de que terminas ese examen, vuelves a la parte respiratoria y empiezas a indagar desde cuándo, cómo, qué medicamentos, qué tratamientos has recibido y vas haciendo tu investigación más a detalle de esa parte que te ha llamado la atención. ¿Por qué es continuo? Porque esta, la evolución de una enfermedad varía de un día al otro o de un tiempo, entonces debe ser hecho periódicamente, no solamente al momento de ingresar o al momento en que se llena la historia clínica. Este examen físico tiene que ser continuo. Por eso, en las evoluciones que ustedes realizan en los hospitales, cada día dice aparato cardíaco, aparato circulatorio, describiendo. La, entonces, el examen físico es de manera continua. El examen físico general, hola, bueno, el examen físico general lo hacemos de manera ordenada, de cabeza a pies. El segmentario regional también debemos de hacerlo porque para nosotros es importante no solamente ver la parte que compromete el tratamiento quirúrgico o anestésico, también debemos de ver sistemas. Y como generalmente nosotros estamos metidos con lo que es el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, ambos sistemas debemos de valorarlos, independiente del sistema renal, porque podríamos tener pacientes que tienen compromiso renal y al mismo tiempo tienen una patología quirúrgica que debemos de solucionar. Para hacer un examen físico recurrimos a unos instrumentos o un instrumental que de hecho ustedes ya lo saben utilizar. Esto ya se los he mostrado en la parte a los chicos que están haciendo práctica, pero de cualquier manera esto es parte también de la teoría. Estos instrumentos que estamos viendo es obligación de todo médico general saberlos utilizar. De hecho, ustedes ya lo saben, tienen que tener colgado generalmente en el cuello un fonendoscopio, porque este nos va a dar en tiempo real una clínica de cómo están las partes que se pueden auscultar, sean respiratorias, cardíacas o abdominales. Nosotros podemos en tiempo real escuchar cómo está el funcionamiento y poder detectar alguna posible patología a simple audición. Es también necesario tener siempre contar con un relojito, con un medidor de tiempo que tenga los segunderos, sea este digital o analógico con cronómetro, no. Sabemos que cualquier cálculo que se hace en base a frecuencia está en una determinada cantidad de tiempo que es el minuto. O sea, nosotros contamos cuántas veces eh, tiene la función de cualquier órgano en un minuto. Entonces, sí necesitamos de un relojito que tenga esa propiedad, que tenga un segundero, o ya sea digital o sea analógico. El tensiómetro, como ustedes saben, es otro aparatito que sirve para medir la tensión arterial, sea este de tipo como reloj o como con una mercurio, o sea electrónico, sea aerobio o mecánico. Los aparatos, los monitores ya vienen con su tensiómetro automático, que de manera automática se programa y esto simplemente mide la presión cada intervalo programado. Nosotros debemos de saber los signos vitales con anticipación del paciente. Entonces, colocar un tensiómetro, ¿dónde se coloca el tensiómetro? ¿Hasta cuánto se debe de inflar o llegar hasta qué, cuántos milímetros de mercurio tiene que llegar? Eso ustedes ya lo han avanzado en semiología. Y si no, lo podemos repasar más adelante. La temperatura es otro dato que debemos de rescatarlo, porque ahora nos estamos dando cuenta de que la enfermedad que estamos padeciendo viene con temperatura y debemos de saber valores normales y valores patológicos. Y en la parte inferior de la pantalla están viendo tres otros instrumentos que están tomando utilidad a diario, especialmente este que es el oxímetro,
que ya prácticamente es parte de su arsenal de instrumentos para ustedes, los estudiantes, es casi obligatorio que tengan un tensiómetro, mejor dicho, un oxímetro, aunque sea de estos portátiles, para su examen físico. Un oxímetro nos mide dos valores importantes. Nos mide la frecuencia cardíaca, que nos ayuda a no utilizar el relojito y el fonendoscopio, y al mismo tiempo la frecuencia de pulso en realidad, y al mismo tiempo nos mide la saturación de oxígeno. Valores de saturación, ustedes lo van a ver en la siguiente diapositiva, pero en nuestro contexto donde estamos viviendo, este aparatito llamado oxímetro es muy importante y si pueden adquirirlo sería bien porque nos anticipa. La desaturación se anticipa a la aparición de clínica en los pacientes COVID. Entonces, ahorita ustedes se ven totalmente asintomáticos, no los veo con cara de enfermos, aunque algunos han puesto sus fotos nada más, pero la saturación se adelanta a la aparición de síntomas. Inclusive los positivos asintomáticos ya tienen una desaturación. Entonces podemos con esto adelantarnos inclusive en el diagnóstico. La linternita, bueno, es obvio, sirve para iluminar sus lugares donde exista poca luz, cavidades en realidad, pero es necesario que la tengamos. Y esta reglita que sería como un instrumento específico del anestesiólogo, porque gracias a estas reglitas nosotros vamos a hacer mediciones, muchas mediciones vamos a hacer para sacar escalas. Y esta regla puede ser flexible o puede ser una cinta métrica que es más fácil de utilizar, como la cinta de los costureros. ¿Y para qué necesitamos familiarizarnos con todos estos aparatos? Necesitamos familiarizarnos porque muchos de esos valores que nos van a mostrar estos aparatos nos van a guiar a diagnósticos, si necesitan o no eh, marcapasos, si necesitan bajar la presión o subir, si son diabéticos o no. Entonces, muchos de estos aparatitos nos orientan bastante a eso. El examen físico semiológico tiene sus maniobras y esas maniobras las vamos a respetar, no nos vamos a inventar maniobras. Esas maniobras parten desde la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y ahora la olfacción. Maniobras que ustedes bien saben a qué se refiere, simplemente vamos a aplicarlas a nuestro examen físico. Ya entrando específicamente al examen físico, para un anestesiólogo, para un anestesista, es muy importante que sepa los signos vitales. O sea, entrar a una cirugía sin saber signos vitales es algo bien lamentable que pueda terminar en algo malo. Es obligación del anestesiólogo saber sus signos vitales del paciente antes del procedimiento. Eso se llama signos vitales basales, o sea, tener una idea de la base en la que están entrando estos pacientes. La frecuencia cardíaca, ¿y de dónde sacamos estos datos? Estos datos los sacamos de la historia clínica. En la historia clínica hay un apartado que es la hoja de enfermería. En las hojas de enfermería, las enfermeras, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche, anotan los signos vitales de los pacientes. Anotan su frecuencia cardíaca, respiratoria, presión y temperatura como signos básicos. A esto le pueden aumentar otros signos también, como la saturometría o algún otro signo que puedan anotar. Nosotros agarramos la historia y revisamos esas hojas de enfermería cuando el paciente ya lleva internado. Podemos revisar de 2 a 3 días atrás y ver el comportamiento de estos signos vitales que enfermería lo traduce en unas curvas. Es una tablita, un cuadro donde se representa con gráficos estos signos vitales. Y nosotros podemos ver la evolución de estos signos a través de esa curva. Si la curva se mantiene estable, significa que sus signos basales también son estables. Si la curva se mantiene altas y bajas, se trata de un paciente inestable. Todo paciente que entra a quirófano
y los que ustedes ya han sido sometidos me van a decir si sí o no, entra en un estado de ansiedad y de miedo a lo desconocido. No saben qué va a pasar en el interior de un quirófano y no saben cuál va a ser el resultado de una cirugía. Más aún cuando les dicen que te van a hacer anestesia general y que probablemente después de dormido ya no despiertes. Entonces, frente a semejante amenaza, todos entramos en pánico y ese pánico se traduce a elevación de los signos vitales. Entonces, el que entra a quirófano está asustado, está con frío, su corazón está disparado, su frecuencia cardíaca, o sea, levantada, su presión arterial igual. Entonces, estos signos están levantados. Es obligación también del anestesiólogo, antecitos de que empiece la anestesia, medir sus signos vitales. Y en ese momento podemos encontrar que su frecuencia, que era de 60-80 normal, está bordeando los 100 o ha superado. Podemos encontrar que su presión arterial de los 70-110 o 120-80, como quieran manejar ustedes, está alterada. Más aún cuando son personas ya más adultas, lo cual no significa que estas personas sean hipertensas o estén con problemas cardíacos, porque nosotros habíamos verificado con anticipación que sus signos basales eran otros. Si días antes ha estado con presión normal y justo el día de la cirugía está con presión alta, eso no lo diagnostica como un paciente hipertenso, más bien lo clasifica como una hipertensión solamente por estrés. Y más bien correspondería a tranquilizarlo o sedarlo o darle un tranquilizante para que bajen esos signos vitales. Y no ameritaría la suspensión de la cirugía porque el paciente está hipertenso. Pero si en los signos basales de días anteriores ha mantenido siempre presión alta, presión alta, presión alta o frecuencia baja, podemos hablar de una patología crónica y que ameritaría la corrección previa antes de la cirugía. Lo que habíamos dicho en la anterior clase, que el anestesiólogo se encarga de poner en mejores condiciones al paciente para que la cirugía sea mejor tolerada. Si en la visita ya hemos encontrado que este paciente es hipertenso o es bradicárdico, tiene algún problema hemodinámico, corresponde a nosotros ponerlo en lo más estable posible, dándole drogas hipotensoras, dándole ansiolíticos, calmando ese estrés. Eso en cuanto a los signos vitales. Como consejo, saber los signos vitales base antes de entrar a una cirugía. Datos antropométricos que debemos de saber. Dentro de estos están el peso, la talla y el índice de masa corporal. Superficie corporal no tanto porque no se usa mucho en adultos, más que todo en niños. ¿Por qué peso? ¿Por qué talla? Son cosas importantes porque la mayor parte de los equipamientos que se usan dentro de un quirófano te piden estos datos. Te piden cuál es el peso del paciente, cuál es la edad del paciente, su talla y el sexo para poder programar en las bombas, en las máquinas que tenemos. Aparte de eso, todas las drogas se calculan según un peso. La dosis de cada medicamento viene de acuerdo al peso del paciente. Entonces, es obligado que sepas mínimamente el peso del paciente. Si no puedes obtenerlo, un peso referencial que puedes preguntar indicando cuánto pesas, cuánto pesabas, hace qué tiempo te has pesado y de ese tiempo a la fecha has aumentado de peso o has disminuido y más o menos te van guiando en cuanto al peso. En cuanto a la talla, para eso está la cinta métrica que podemos medir. Si se puede parar al paciente, le hacemos parar obviamente, le ponemos un tallímetro y lo medimos. Si no se puede, estimamos esta talla. En cuanto al índice de masa corporal, ustedes saben eso, para eso muchos de ustedes ya tienen sus aplicaciones que les calculan esto y solamente nos sirven para catalogarlos si están dentro del peso, si tienen sobrepeso o ya están dentro de los grados de obesidad. La mayor parte de nuestra población que entra a quirófano, la mayoría están dentro del sobrepeso.
Preguntas hasta por aquí. Alguien puede preguntar cuando quiera, puede interrumpir, no hay problema. En cuanto al peso, podemos también indicar que ustedes conocen dos tipos de peso, creo. Ese peso que te mide la balanza del señor que está en la peatonal, que se llama el peso real, que te pone sobre una balanza y te dice usted pesa 100 kilos, listo, ese es peso real. Sobre ese peso existe un peso ideal, que es cuánto deberías de pesar para la edad y para la talla y para el sexo, además. Esos dos tipos de peso, real e ideal, son los que ustedes manejan a diario. Sobre esos dos tipos de peso, existen otros dos o tres más que se utilizan en la anestesiología, que se liga al peso compensado o corregido y el peso magro. Empezando por el peso magro, magro significa libre de grasa. Es como la carne del mercado que compran rojitas, rojitas, sin nada de grasa, eso es peso, esa es carne magra. Entonces, el peso magro se refiere a un cálculo matemático a través de una fórmula de cuánto de músculo nosotros tenemos en un cuerpo, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra talla y de acuerdo a nuestro sexo. Es un cálculo matemático, donde la fórmula que se emplea excluye las vísceras, excluye los huesos, excluye la grasa. Es una fórmula bien complicada que solamente las maquinitas pueden hacer. Entonces te calcula más o menos cuánto de músculo tendrías. ¿Y para qué nos sirve el peso magro? El peso magro se usa en anestesiología para la dosificación de los relajantes musculares. Como su nombre dice, relajante muscular es que va a actuar sobre un músculo, no va a actuar sobre la grasa, no va a actuar sobre las vísceras, va a actuar directamente sobre los músculos. Y en un paciente o una persona que engorda, lo que aumenta no es el músculo, lo que aumenta es la grasa, a no ser que aumente a expensa de músculo, como el caso de los fisiculturistas. En este caso, es un aumento de peso en base a músculo. Pero como la mayoría somos sedentarios, gorditos, nuestro aumento va en base a grasa y no tanto a músculo. Entonces, esta fórmula calcula la cantidad aproximadamente de músculo que tuvieras y en base a ese resultado se utilizan los relajantes musculares. Dentro del examen, y el peso falta, el peso compensado se refiere a que justamente las personas que llevan sobrepeso tienen dos tipos de grasa, una grasita metabólica y una grasita no metabólica o que no participa de la actividad metabólica. La grasita metabólica es aquella que justamente hoy día nos está salvando. Es aquella grasita que se puede descomponer y dar energía, nos puede dar calor. Cuando nosotros estamos con hambre o en ayuna, esta grasita se descompone y nos da glucosa. O sea, participa del metabolismo, esa grasa. Por eso se llama metabólicamente activa. Pero hay otra grasa que está depositada, aquella que está en los rollos, aquella que está en las llantitas de la espalda. Esa grasita no participa del metabolismo, es simplemente grasa depositada. Esa grasa depositada es la que se tiene que descontar. Y para hacer el cálculo se dice que del peso ideal al peso real, esa diferencia que existe se tiene que dividir en tres partes. Y un tercio es la metabólicamente activa y dos tercios son la metabólicamente no activa, la que está de relleno. Solo la metabólicamente activa es la que se considera y se suma al peso ideal. Ejemplo, yo tendría que pesar, por decir, 60 kilos y mi peso real está pesando 90 kilos. O sea, tengo un excedente de 60 a 90 de 30 kilos. Esos 30 kilos incluyen la grasa metabólicamente activa y la grasa no metabólicamente activa.
Esos 30, si los divido en tres partes, cada parte, cada tercio es 10, 10, 10. Entonces, 10 kilitos es la metabólicamente activa, un tercio. Y los otros dos tercios, o sea, los otros 20 kilos, sería la grasa no activa, que sería la grasa que está depositada en mis rollos, en mis llantitas. Entonces, ese peso no lo contamos, solo contamos el metabólicamente activo, que en nuestro ejemplo sería de 10. Entonces, el peso ideal es 60, más 10, 70. Entonces, con ese 70 nosotros trabajamos. Ya no trabajamos con los 90, que sería el peso real. No sé si se han entendido esta parte de los pesos. ¿Sí o no? Sí, 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 Ya. sí. Bueno, continuando nuestra examen físico, llegamos a partes como la piel, el esqueleto, que es simplemente una inspección, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero recordando que tenemos que hacerlo de manera ordenada, de manera cefalocaudal. En la cabeza, ¿qué es lo que vemos? La cabeza prácticamente tiene dos partes, como ustedes saben, el cráneo y la cara. La cara es donde está la vía aérea. El cuello y el tórax también son partes de la vía aérea. Por tal razón, nos compete a nosotros, los anestesiólogos que estamos metidos en la vía aérea, inspeccionar a detalle cada una de estas partes, con el objetivo de encontrar problemas o irregularidades en esto. Esto lo vamos a ver más adelante. El abdomen, las extremidades también debemos de revisarlas, por más de que no piensen que no nos corresponde, porque si es una fractura de pie o de tobillo, ¿qué vamos a hacer con el abdomen? ¿O qué vamos a hacer viendo sus brazos? Pero sí tenemos que ver, porque no se olviden que la mecánica de un accidente involucra todo el cuerpo, no solamente el pie. No solamente, si has sufrido un accidente de moto, en la caída nomás te has golpeado brazos, tórax, cabeza, y la parte afectada sería el pie o el tobillo. Entonces, corresponde nomás a nosotros hacer un examen físico también del abdomen, buscando, tocando, auscultando nuestro abdomen, buscando algunas, ¿cómo se dice? Algunos diagnósticos. En cuanto a genitales y tacto, solo si corresponde el examen. Otro detalle que nos compete directamente es el examen neurológico. No solamente del sistema nervioso central, también del sistema nervioso periférico. En cuanto al examen neurológico, preguntamos estado de conciencia, si está orientado o desorientado, la memoria, el recuerdo, el aprendizaje y algunos signos meningios para descartar procesos meningios. Al mismo tiempo, utilizamos una escala famosa, que quién me puede decir cuál es, para valorar el sistema nervioso, el sistema neurológico. Glasgow. Glasgow. El Glasgow, que ustedes saben en las tres partes que conforman el Glasgow y la puntuación que se saca. Entonces, para nosotros es importante valorar, hacerle el Glasgow al paciente, ver en qué puntuación tú le estás sacando y tú mismo tienes que hacer la misma puntuación o tratar de llegar a lo mismo después de una cirugía. Yo puedo sacar un Glasgow de 14, pero no sé si alguien no está de acuerdo y puede sacar un 15 o un 13. Por esa razón, la persona que hace el examen la primera vez tiene que ser la misma para la segunda, porque bajo su mismo criterio de clasificación le tiene que sacar el mismo puntaje o si es que ha deteriorado, será un puntaje inferior. Al mismo tiempo de hacer un examen neurológico central, le estamos haciendo un examen neurológico periférico, más aún cuando nosotros nos metemos con los nervios. Eh, la anestesiología abarca bastante lo que es los nervios porque la anestesia también se la puede hacer regional, también se la puede hacer local, también se puede hacer a nivel de plexos, plexo braquial y plexo lumbar, que serían los más importantes. Entonces, nosotros antes de hacerle un bloqueo de nervio periférico,
debemos de valorar este sistema nervioso. ¿Cómo se valora? Pidiendo o haciendo pruebas de tono, pruebas de movimiento y pruebas de sensibilidad. Si le aprietas la mano, tendría que decirte que le duele porque le estás tocando una fractura o algún lugar, entonces le duele, hay sensación. Si le dices aprieta con fuerza tu mano contra la mía, le estás midiendo el tono muscular. Y al final le puedes decir abrir o cerrar tu mano y puedes valorar el movimiento. Cuando existen lesiones periféricas, algunas de estas funciones quedan un poco abolidas. No pueden mover sus dedos, no les duele bastante o pierden la fuerza en realidad de esa parte. Lo que nos indicaría de que ya hay una lesión previa a la cirugía y que quizás tengamos que cambiar de técnica nosotros para no caer en un problema legal donde te digan, ¿no? Después de que usted le ha bloqueado su nervio y le ha pinchado su nervio, ha quedado así sin fuerza o sin movimiento. Entonces, a veces esa situación nosotros evitamos cuando hacemos una valoración bien a detalle. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de hacer un examen físico general y por regiones a un paciente? Justamente es conocer a nuestro paciente en su integridad y encontrar otros problemas, otros diagnósticos que no lo ha visto el médico especialista, que en este caso sería el cirujano o el traumatólogo o el ginecólogo o alguien que sea de la área quirúrgica, que no ha podido encontrar, porque ellos, al ser casi subespecializados, solamente se dedican a su área. Y como les decía en el caso del ejemplo del accidente de moto, la mecánica del accidente no te respeta solamente el pie. Si vas a subir un accidente, es todo el cuerpo que se accidenta. Tu pie, tus brazos, tu abdomen, tu tórax, tu cabeza, tu cara, es lo que se accidenta. Y de que lo que resalta del accidente será pues la fractura en tu pie. Pero el cuerpo entero es el que sufre la lesión. Entonces, esta valoración física nos sirve para encontrar problemas relacionados a la mecánica del accidente o problemas que ya el paciente tenía antes de una cirugía. Problemas metabólicos tipo diabetes, problemas de hepáticos, hemodinámicos, que ya tenía antes de que se someta a un procedimiento. Entonces, para eso es la valoración física. Entonces, volviendo a lo que habíamos dicho a un comienzo, ¿qué es lo que se ve a nivel mucosas, a nivel piel? Nosotros seguimos manejando las maniobras semiológicas, la inspección, la palpación, la percusión, todo lo que nosotros sabemos. A nivel piel no hay mucho que ver, solamente nosotros nos dedicamos a si está la piel eh, hidratada, si presenta o no lesiones, tipo escoriaciones, hematomas, y eso es lo que nosotros vemos en la piel y mucosas. En Aquí hago mención al color de la piel y pigmentación. Sobre color, bueno, pues mucho podemos decir si hay gente blanca, oscura, ploma o el color no nos interesa. Pero cuando se habla de pigmentación se refiere más que todo a pigmentación artificial, o sea, reduciendo o resumiendo a los tatuajes. Los tatuajes, por más bonitos que se vean, por más artísticos y que les haya costado y que les ha dolido un montón para aguantar semejantes cosas, tienen también parte negativa y muchos de ellos nos afectan en la parte anestésica. Me dirán ustedes por qué, pero yo les voy a preguntar que en base a qué están los colores de los tatuajes. ¿Quién se ha hecho un tatuaje? De seguro sabe. ¿Cuál es la sustancia que tiene un tatuaje? ¿Saben? ¿Están en clases o no?
Plomo, tal vez, doctor, níquel. Muy bien, acabas de mencionar metales. Y esos metales generalmente son metales pesados. Está el mercurio, el plomo, la plata en algunos casos. Mientras más colorido y rojo sea tu tatuaje, también tiene metales pesados ahí. No son como dicen ecológicos. Son metales que te han colocado a tu cuerpo y estos, a pesar de que sean en baja cantidad, que no llegan a ser tan tóxicos, sí perjudican. ¿En qué sentido? Especialmente cuando el tatuaje está en la zona de punción. Nosotros hacemos a diario anestesia regional, a diario hacemos laquirias o peridurales, como ustedes quieran mencionar. ¿Y dónde se hace esa punción? Se hace en la espalda. Y muchas de las pacientes tienen su famoso tatuaje en la cadera y en la espalda. Se hace en forma de alitas que van de un lado al otro, simétricos, que a veces coinciden con el punto de punción. A veces están más para abajo, no hay problema, pero a veces para tratar cicatrices, lesiones, deformidades, los tatuajes están en medio del lugar de la punción, coinciden. ¿Y qué es lo que pasa en estas situaciones? Eh, Al nosotros atravesar la piel con una agujita, estamos llevando parte de pigmento al interior del sistema nervioso central. Y al depositarse a ese nivel, a nivel microscópico, de a poco se genera una meningitis de tipo química, que es lo que podemos ocasionar. Termina de tu cirugía, pasa un tiempo y empiezas con síntomas y signos de meningitis. Entonces, eso también da problemas a futuro. Independiente de que los que tienen tatuajes no pueden donar sangre, no pueden donar órganos, dependiendo de que si hacen o no exámenes de algunas otras pruebas laboratoriales. Y en nuestro medio no se hacen. Entonces, son limitantes también para otras situaciones que vienen a futuro y que no las hemos pensado cuando hemos hecho el tatuaje. Tampoco pueden, como inmediatamente recibir mm, o ser donantes de plasma en esta situación actual. Eso, Doctor, respecto a eso, se decía, pero que después de un año del tatuaje sí se podía donar sangre. eso te iba a decir ahorita, excepto cuando hay un tiempo que pasa o que laboratorialmente se descarte cualquier tipo de enfermedad que tengas. No tenemos un laboratorio específico en Bolivia que haga, o en Sucre que haga esa situación. Simplemente nos quedaría el tiempo, dejar por el tiempo. Pero sí, si tienes un tatuaje en el lugar de la punción, no importa que pase un año o 10 años, eso sí puede ser un problema, porque estás pinchando a través de un tatuaje. Bueno, de seguro tú debes tener, por eso has preguntado. No, doctor, pero estaba pensando hacerme alguno algún día. Bueno, entonces escoge que no sea donde te van a pinchar un poquito más para bajito, que se pierda en la oscuridad, más o menos. Ya, ¿en qué se anota después de que has hecho una evolución de piel? Lo que está aquí abajo anotado como ejemplo. Todas las preguntas que han hecho se reduce a el color de la piel, que está normocoloreada, normotérmica, normohídrica, elástica, de grosor normal, higiene y sin lesiones. Esta partecita ustedes lo pueden eh, automatizar o directamente poner según lo que ustedes describen. Entonces, en la piel lo que vemos es eso. ¿Qué vemos en el mismo examen físico cuando tocamos o vemos la cabeza? La cabeza, el cuello y la cara, el cuello y el tórax, para nosotros los anestesiólogos es muy importante, vuelvo a repetir, porque es ahí donde está la vía aérea, es ahí donde nosotros, es nuestro campo de acción. Y repitiendo miles de veces en el contexto actual que estamos viviendo, lamentablemente esa es la parte débil que nos está afectando. Nuestros pulmones, que son parte de nuestra vía aérea. Por eso es que, aparte, después de los intensivistas, los anestesiólogos están en la primera línea también. ¿Qué vemos en la cabeza o qué tocamos?
Buscamos simetrías, posiciones, dolores, deformidades, si le duele o no le duele. Y no, claro, 3 veces aunque sea, hasta acabar. Esperamos que se corte. Bueno, entonces, ¿qué quieren saber de los tatuajes? En la oscuridad. Que no me pregunten, los modelitos está bien, pero ¿qué quieren saber de los Lugares estratégicos donde se podría realizar para que no haya ningún inconveniente. En el donde sol. tú quieras?